a estar estos talleres. Lo ideal, pues, para poder aprender bien, pues es realizar la exploración del paciente sabiendo qué patología tiene en presencia de una persona experta en esa patología. Y si no, pues haciendo este tipo de talleres prácticos, ¿vale? Y desde hoy mismo, pues quiero animaros a todos vosotros que a partir de mañana mismo, pues empecéis a hacer exploraciones en pacientes sanos para que veáis cuál es la normalidad y que de esa forma, pues, cuando encontréis algo patológico, pues sepáis identificarlo correctamente a la primera. Fijaros lo que pone aquí en la diapositiva. Hasta el 80% de la patología, tanto de la cadera como de la rodilla, se pueden sospechar y diagnosticar mediante una correcta anamnesis y exploración física, ¿vale? Sin tener que hacer ningún tipo de prueba complementaria, ¿vale? Vosotros, pues es verdad que en atención primaria no tenéis disponibles todo el arsenal de prueba de imagen que tenemos los otros especialistas en el hospital, ¿vale? Y para hacer una buena exploración es fundamental conocer bien la anatomía más básica para saber qué es lo que estamos explorando. Y para hacer una buena exploración, pues existen algunas normas, ¿no? Como por ejemplo, observar bien los movimientos espontáneos del niño, pues como por ejemplo cuando entra a la consulta, cómo se va moviendo, si no para quieto, ¿de acuerdo? Siempre hay que empezar tocando una zona que sepamos que al niño no le va a molestar para que nos vayamos ganando su confianza, ¿vale? Trataremos de distraer su atención y si el niño pues no colabora, no tenemos clara la exploración física que hemos hecho, ¿vale? Pues lo que haremos será citar al paciente otro día y volverlo a explorar más adelante. Algunos errores que se cometen durante la exploración, ¿vale? Pues el principal es lo que pone ahí en la diapositiva, es que eso no lo había mirado. Es decir, es un error pues muy frecuente suponer que lo que no estamos explorando por defecto está bien, ¿vale? Es decir, si yo no exploro una determinada estructura, asumo que está bien y eso pues es un error porque lo que no exploramos realmente no sabemos cómo está, no sabemos si está bien o si está mal, ¿vale? Y de ahí la importancia de que siempre hagamos una exploración sistemática, es decir, si estamos explorando una rodilla, ¿de acuerdo? Pues además de explorar los ligamentos cruzados, de ver si tenemos un derrame, pues explorar los meniscos, ya que si nunca exploramos los meniscos, pues jamás en la vida diagnosticaremos una rotura meniscal, ¿vale? Y también ser sistemáticos, ya que sabéis que muchos dolores que el niño lo recibe en la rodilla tiene su origen en la cadera. Por tanto, ante cualquier dolor de rodilla en cualquier niño, siempre es obligatorio, y esto que nunca se os olvide, ¿vale? Hay que explorar la articulación de la cadera, ya que muchas enfermedades de Pertes o muchas epifisiolisis de cadera se van a manifestar como un dolor en la rodilla y si no exploramos la cadera, pues nos lo vamos a comer. Y otro error frecuente, ¿de acuerdo? Pues es asumir que hemos explorado algo de forma correcta, que creíamos que estaba bien, cuando realmente pues no lo hemos explorado de forma correcta, ¿de acuerdo? Y esto pues puede ser pues porque a lo mejor pues un día pues no estamos finos, nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Y a lo mejor pues el paciente vuelve a la consulta, volvemos a explorar creyendo que eso que habíamos corroborado anteriormente estaba bien cuando realmente no lo estaba. Por lo tanto, vosotros que además estéis en atención primaria, pues tenéis la facilidad de poder citar al paciente y volverlo a reevaluar y a reexplorar pues con cierta frecuencia. Y para hacer una buena exploración, pues existen dos principios esenciales que los vamos a ir viendo durante todo el taller, ¿vale? El primero, explorar con el dedo, ¿vale? Esta es la mejor herramienta a la hora de realizar una buena exploración física, ¿vale? La exploración digital nos va a ayudar a localizar el punto de máximo dolor
y también nos va a ser de gran ayuda a la hora de correlacionar los hallazgos clínicos con los radiológicos, ¿vale? Un ejemplo muy típico, niño con traumatismo en el codo, se le pide la radiografía y en la radiografía de codo empezamos a ver cartílagos, líneas, no sabemos si puede tener una fractura y realmente si no lo hemos explorado bien y no sabemos si donde vemos una línea sospechosa de fractura, si eso corresponde con el punto de máximo dolor, pues vamos a estar un poco perdidos a la hora de saber si realmente el niño tiene una fractura o no, ¿vale? Y el otro principio esencial, que esto nos va a ayudar a entender gran parte de las patologías que ocurren en ortopedia infantil, es un principio que dice así, lo que está acortado se acorta. Es decir, si nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, un músculo o un tendón y lo mantenemos en una posición de acortamiento, con el tiempo esa estructura se va a acabar acortando, ¿vale? Y esto es fundamental a la hora de, por ejemplo, colocar de forma correcta una inmovilización, ¿vale? Por ejemplo, en el tobillo, sabéis que si vamos a colocar una férula posterior, la posición correcta es colocar el pie a unos 90 grados. ¿Por qué motivo? Porque si colocamos la férula con el pie en equino, ¿de acuerdo? Es decir, con un poquito de flexión plantar, ¿vale? Pues al final el tendón de Aquiles se va a cortar con el paso de las semanas y cuando quitemos la férula, pues vamos a encontrar una rigidez importante y una limitación para la flexión dorsal del tobillo bastante importante. Antes de empezar a ver la exploración de las diferentes regiones anatómicas, a mí siempre me gusta recordar ciertos conceptos generales, de acuerdo, que muchas veces pues creemos que los tenemos claros, pero otras veces a lo mejor no tanto, ¿vale? Y aunque sea algo muy básico, pues no está de más pues pegarle un pequeño repaso así rápido a, a esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es varo? ¿Vale? Varo significa que la parte más distal de lo que estamos hablando, la parte más distal se dirige hacia la línea media. Es decir, por ejemplo, si tenemos a nivel de la rodilla un genuvaro, eso quiere decir que pie y tobillo se están dirigiendo hacia la línea media. ¿Qué es valgo? Pues valgo es justo lo contrario, que la parte más distal se separa, se aleja de la línea media, ¿vale? Genuvalgo, pues el pie y el tobillo se está alejando de la línea media y las rodillas pues se juntan. El equino va a hacer referencia a la posición del pie respecto a la pierna, ¿vale? Entonces, el equino es un aumento de flexión plantar del pie y el talo es justo lo contrario, un aumento o un exceso de flexión plantar del pie. En cuanto al abducto y el aducto, ¿vale? Generalmente estos términos los vamos a reservar para cuando hablemos, por ejemplo, a la posición del antepié respecto al resto del pie. Entonces, un antepié abducto pues sería aquel en el cual los dedos y los metatarsianos se van a alejar de la línea media y un antepié aducto, ¿de acuerdo? Pues es aquel en el cual los metatarsianos y los dedos del pie se van a acercar hacia la línea media. En cuanto a la supinación y la pronación, que esto muchas veces pues siempre os generan un poco de dudas, ¿vale? La supinación del pie quiere decir que existe un mayor apoyo del borde externo del pie, es decir, el borde externo del pie se va a orientar hacia el suelo, ¿de acuerdo? El dorso del pie y el borde externo, el dorso del pie se orienta hacia el suelo y pronación, pues justo lo contrario, que la planta, ¿de acuerdo?, va a tener un mayor apoyo, sobre todo en la parte más medial. Respecto al plano y cabo, pues esto va a hacer referencia a la altura de la bóveda plantar, ¿vale? Recordar que la bóveda plantar del pie está conformada por un arco longitudinal interno que va por el astrágalo, el calcáneo del astrágalo, escafoide de la cuña y el primer metatarsiano, un arco longitudinal externo y un arco transversal que es el que termina de conformar la bóveda plantar. En el pie plano va a existir una disminución de la altura de dicha bóveda y en el pie cabo
un aumento de la altura de la misma, ¿vale? Muchas veces en el pie plano se suele asociar casi siempre un valgo del pie, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí en esta imagen. Y también es fundamental valorar, sobre todo a nivel del pie, la movilidad, ¿de acuerdo? Y ver si una deformidad, un pie que vemos que tiene una posición anómala o que está mal formado, pues si esa deformidad es reductible o flexible o si es una deformidad rígida. Si es una deformidad reductible, pues estaremos ante una malposición fetal, es decir, estaremos ante una deformidad postural que no va a requerir ningún tipo de tratamiento, va a ser motivada por una posición fetal intraútero anómala, ¿de acuerdo? Y con el paso de en el transcurso de las primeras semanas de vida se irá resolviendo de forma espontánea. O bien podemos tener una deformidad rígida en el cual pues estaremos ante una malformación. Si el pie no conseguimos corregirlo mediante la exploración, pues habrá que sospechar que estemos ante una malformación, ¿vale? En general, pues por ejemplo, podemos tener este pie de un recién nacido, que seguramente pues habréis visto miles de ellos en vuestras consultas, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí en la posición del talón respecto a la tibia, pues vemos que es un pie que está en una posición de talo, ¿vale? Y si viéramos la posición del retropié en el plano sagital, pues tendríamos valgos también, ¿de acuerdo? Es una deformidad que es totalmente flexible, es totalmente reductible, ¿de acuerdo? Es un pie talovalgo, que es la anomalía postural del pie más frecuente y que no precisa ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Y aquí podemos ver un pie que aparentemente pues se parece bastante, ¿vale? Y bueno, pues yo quería preguntaros, ¿esto realmente es lo mismo, un pie y el otro? ¿Vale? Entonces, muchas veces parecen pies similares, pero si os fijáis aquí a nivel del retropié, ¿vale? El calcáneo no está en una posición de talo, sino que está justo lo contrario, está en equino, está en flexión plantar, ¿vale? Si además os digo que esto es una deformidad que es totalmente rígida, que el pie no corrige, uno intenta manipular y no consigue prácticamente modificar el aspecto del pie, pues esto debéis de saber que no es un pie talovalgo, ¿vale? Sino que en este paciente, si además os fijáis aquí, la planta es totalmente convexa, ¿vale? Es como recuerda a una mecedora, de hecho esta patología se llama piel mecedora, ¿vale? O astrágalo vertical congénito. Y bueno, vamos a pasar ya a lo que es la exploración de la cadera, ¿vale? Yo no sé si me estáis diciendo algo por aquí. Bueno, a nivel de la cadera, pues es importante repasar, pues eso, unas nociones básicas, pero muy básicas, ¿vale? La articulación de la cadera está formada por el fémur y el hueso coxal, ¿vale? El hueso coxal es la unión de tres huesos, el ilion, que es este de aquí, ¿vale? El pubis, ¿vale? Y el isquio, ¿vale? Y los tres se juntan en el fondo del acetábulo, ¿de acuerdo? Que en el niño pues se fusionan a través del cartílago trirradiado, ¿vale? Entonces, vosotros que estáis en casa, os podéis ir palpando ciertas prominencias óseas, ¿vale? Como por ejemplo, os podéis palpar en la parte de aquí arriba la cresta ilíaca, ¿vale? Si seguís un poquito más hacia abajo, vais a palpar la espina ilíaca anterosuperior, ¿de acuerdo? Aquí se inserta el tensor de la fascia lata y el sartorio, ¿vale? Si seguís un poquito más hacia debajo y un poquito más en profundidad, va a estar la espina ilíaca anteroinferior, ¿vale? Que en esta región se inserta el músculo recto anterior, ¿vale? Es un músculo muy potente y que es muy típico en pacientes adolescentes que juegan a fútbol, al darle una patada a un balón, sienten un dolor brusco en esa zona y al tener
al palpar justo en esa zona es muy dolorosa y si hacemos una radiografía, pues es muy frecuente observar un arrancamiento de la espina ilíaca antero-superior, ¿vale? Y si seguimos palpando un poquito más hacia adelante, pues estamos ya en la zona del pubis, ¿vale? Hacia detrás, si vamos palpando hacia detrás, llegaremos hasta la espina ilíaca postero-superior, que se suele palpar pues bastante bien también, ¿vale? Y respecto a la musculatura, pues recordar que en la parte externa vamos a tener toda la musculatura abductora y glútea, ¿de acuerdo? Que va a hacer abducción, es decir, va a separar la pierna del tronco, y en la parte más medial, que viene del pubis a la cara femoral a la cara medial del fémur, ¿vale? Tenemos toda la musculatura aductora, ¿vale? Luego aquí en la cara lateral del fémur podemos tocarnos el trocánter mayor, ¿de acuerdo? Y luego en la parte interna el fémur tiene otra prominencia, que es el trocánter menor, que es donde se inserta el músculo psoas ilíaco. Bueno, pues habiendo hecho este pequeño recuerdo anatómico de la cadera, pues vamos a pasar a ver, a ver la exploración. Como sabéis, pues las patologías de la cadera van cambiando con la edad del niño, ¿vale? Y bueno, pues durante el primer año de vida, lo primero que tenemos que sospechar es una displasia del desarrollo de la cadera. Posteriormente, entre los 2 y los 10 años de edad, debemos de sospechar una enfermedad de Pertes, y entre los 11 y los 14 años una epifisiolisis de cadera, ¿vale? Y la exploración de la cadera pues también va a cambiar con la edad del paciente. Entonces, la exploración del recién nacido, ¿vale? Pues tenemos diferentes pruebas que hacer. Entonces, la primera de ellas, que muchos conocéis o todos conocéis, es la prueba de Ortolani, ¿vale? En el cual la cadera se encuentra luxada, ¿vale? Y nosotros mediante la maniobra pues vamos a hacer la reducción de la misma. Un error que yo he visto muy frecuentemente en algunas hojas de consulta, ¿de acuerdo? Es recién nacido con Barlow y Ortolani positivo, ¿vale? En la cadera derecha. Ortolani y Barlow positivo. Entonces, eso es un error y eso no es posible que exista. La cadera, si es un Ortolani positivo, es decir, la cadera está luxada, seremos capaces de reducirla, ¿vale? En el Barlow, la cadera es una cadera que está reducida, es decir, que no está luxada, pero nosotros vamos a ser capaces de luxarla, ¿de acuerdo? Con lo cual, es totalmente diferente. El Ortolani o la cadera está luxada, o en el Barlow la cadera está reducida, pero las dos cosas a la vez no puede ser. O es Barlow o es Ortolani, pero ambas no pueden ser, ¿vale? Entonces, la forma correcta de realizar esta maniobra es con una mano, como podemos ver aquí en la imagen, estabilizamos la pelvis del niño y con la otra colocamos uno de nuestros pulgares en la cara interna del muslo y habitualmente uno de nuestros dedos sobre el trocánter mayor. Vamos a darle abducción. A mí me gusta colocar el dedo anular, ¿vale? Sobre el trocánter mayor le damos abducción a la cadera y tenemos que notar un resalte, ¿vale? No un leve clic, que los clics no son patológicos, son totalmente fisiológicos. Tenemos que notar un resalte importante, ¿vale? En la maniobra de Barlow, como he dicho anteriormente, pues es una cadera que está reducida, ¿de acuerdo? Que está dentro, no está luxada, y nosotros mediante dándole aducción y presionando un poquito hacia abajo, tampoco con una fuerza excesiva, ¿vale? Vamos a ser capaces de luxar la cadera. Un error que se comete frecuentemente al realizar esta maniobra, ¿vale? Es que no la hagamos con suficiente aducción, como podemos ver aquí en la imagen. Si no le damos suficiente aducción, ¿vale? Pues al intentar luxarla
la cadera no se va a salir porque no le estamos dando suficiente aducción y entonces podemos tener un Barlow falsamente negativo, ¿vale? Entonces siempre hay que colocar el fémur al cenit, ¿vale? En línea con el tronco del cuerpo. Otras pruebas que vamos a hacer en el recién nacido es la prueba de Thomas, ¿de acuerdo? Es decir, pues esto va en consonancia con el principio que hemos dicho de lo que está cortado se acorta, ¿vale? En un recién nacido, dado que ha mantenido esa posición fetal en la cual las caderas están flexionadas, ¿vale? Pues esos músculos flexores de la cadera, al estar flexionados durante tanto tiempo intraútero, pues se van a encontrar ligeramente acortados, con lo cual si nosotros intentamos hacer una extensión completa de cadera y la cadera está reducida, está dentro de su sitio, no vamos a ser capaces de conseguir una extensión completa de la cadera, ¿de acuerdo? Eso en un niño normal. Ahora, si la cadera está luxada, sí que seremos capaces de extender la cadera de forma completa. Y el test de Clichy, ¿vale? En este consiste en que colocamos uno de nuestros dedos sobre el trocánter mayor, o otro dedo sobre la espina ilíaca anterosuperior, y si trazamos una línea imaginaria, en un niño normal esta línea debe cortar más o menos a nivel del ombligo. Cuando la cadera está luxada, la cadera va a estar ascendida, ¿vale? Esta línea, ¿vale? Pues va a quedarse por debajo del ombligo. Es un signo, pues, de mucha utilidad, ¿de acuerdo? A la hora de poder diagnosticar una luxación de cadera. Y en estos casos, en el neonato, pues la exploración es fundamental, ¿vale? Ya en un niño bastante más grandecito, mayor, a partir de los 3 meses, ¿vale? Pues vamos a ir viendo cómo las pruebas de inestabilidad de Barlow y Ortolani se van a ir haciendo negativas y vamos a ir viendo cómo con el paso del tiempo, como podéis ver aquí en la gráfica, va a aparecer una limitación de la abducción. ¿Y esto por qué ocurre? Pues por lo que hemos dicho, ¿vale? Cuando la cadera está luxada, ¿vale? Los músculos aductores van a estar en una posición de acortamiento, ¿vale? Con lo cual, si esa posición de acortamiento se mantiene en el tiempo, esos músculos se van a acabar acortando y al final esos aductores cortos nos van a limitar la abducción de la cadera, ¿vale? Por tanto, en el primer mes, mes y medio de vida, no vamos a observar limitación de la abducción, y sí que vamos a observar pruebas de inestabilidad positivas. Pero a partir ya de los 3 meses de vida, las pruebas de inestabilidad se van a negativizar y vamos a ver una limitación de la abducción de la cadera, ¿vale? Otro signo que podemos observar ya en el niño ya más grandecito, ¿vale? Es un signo de Galeazzi positivo, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de que la cadera esté luxada, ¿vale? Entonces, lo que se hace en esta prueba es juntar los dos pies, flexionando las rodillas y las caderas, y si vemos una diferencia de altura de ambas rodillas, debemos de sospechar que una de las dos caderas pueda estar luxada, ¿vale? También observaremos, cuando exista una luxación de la cadera, un acortamiento relativo de un miembro, así como una asimetría en los pliegues. Recordad que la asimetría de pliegues no es patológica. Hasta el 20% de los niños sanos lo tienen y no significa que tenga que existir un problema a nivel de la cadera. El problema es que siempre que hay un problema de cadera, de luxación de cadera, siempre va a existir una simetría de pliegues, pero no al revés. No siempre que haya una simetría de pliegues quiere decir que haya una luxación en la cadera, ¿vale? Y bueno, lo ideal pues hubiese sido hacer este taller de forma presencial pues para que pues bueno, pues enseñásemos a hacer la exploración. Entonces, pues bueno, me he visto obligado a intentar buscar algunos vídeos que tenía ya grabados o como este, o buscar algunos vídeos a través de alguna plataforma de internet y al final de la presentación, pues bueno, voy a dejar los enlaces por si alguno los quiere ver después en casa de forma más tranquila y relajada, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo la exploración, ¿vale?
vemos que no existe una limitación de la abducción de esa cadera en esta lactante de 5 meses, ¿vale? Pero si comprobamos aquí en la cadera derecha, ¿vale? Sí que existe lo voy a volver a poner otra vez, ¿vale? Si me deja. ¿Vale? Para que veáis la diferencia, ¿vale? Aquí prácticamente tiene una abducción de unos 70-80 grados, ¿vale? Y aquí la abducción se queda limitada a unos 30-40 grados aproximadamente, ¿vale? Y si hacemos el test de Galeazzi, flexionando caderas, rodillas, juntando bien los talones y apoyando bien los pies en la camilla, ¿vale? Pues vemos cómo la rodilla derecha, ¿vale? Esta de aquí, pues queda a una altura inferior a la cadera izquierda. Este paciente, pues, venía con una luxación de la cadera derecha. Otra prueba que vamos a poder hacer, ¿vale? Es el test de Over, ¿vale? Que es muy útil para diagnosticar la contractura en abducción de la cadera o también llamada oblicuidad pélvica. Esta patología es muy frecuente, mucho más que la displasia del desarrollo de la cadera, ¿vale? Y esto pues seguro que vais a ver bastantes en vuestras consultas. Esta patología es el típico niño que le vais haciendo los controles, el control en las primeras semanas de vida, la exploración de la cadera normal, controla a los 2 meses, la exploración normal, controla a los 4, 5, 6 meses de vida y le notáis algo raro en la cadera, como que una de las caderas como que no la abre igual que la otra, le hacéis una radiografía, veis como que una de las caderas no está bien centrada, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en este caso, ¿vale? ¿En qué consiste la contractura en abducción de la cadera? ¿Vale? Pues por una mala posición intraútero, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues va a existir se va a desarrollar a partir de los 4 meses de vida aproximadamente, ¿vale? Una contractura de toda la musculatura abductora de la cadera. Entonces, los abductores que vienen de aquí, del borde externo de la pelvis a la cara lateral del fémur, si esto se contractura y se acorta, va a hacer que toda la pelvis bascule en este sentido, ¿vale? Bascula así, en este sentido, y entonces la pelvis se va a oblicuar, ¿vale? Entonces, el problema lo vamos a tener en la cadera sana, en la contralateral, ¿vale? Porque al oblicuarse la pelvis, esta cadera se va a desviar de forma secundaria en aducción, ¿vale? Y al desviarse en aducción, estos músculos aductores se pueden acabar acortando, ¿vale? Y provocar una limitación de la abducción de esta cadera, ¿vale? Y hacer que esta cabeza femoral no se encuentre igual de bien centrada que la cabeza femoral del lado de la cadera que tiene la contractura en abducción y además puede provocar un mal desarrollo del acetábulo y hacer que este acabe siendo displásico y si eso fuese realmente, esa displasia fuese realmente importante y grave, cosa que no suele ocurrir casi nunca, podría incluso llegar a provocar una luxación tardía de la cadera, ¿vale? ¿Y cómo se hace el test de Over? ¿Vale? Pues se coloca al paciente en decúbito prono, ¿vale? Flexionamos la rodilla a unos 90 grados, ¿vale? E intentamos aproximar la pierna hasta la línea media, ¿vale? Lo normal es que consigamos llegar a la línea media, ¿vale? Incluso la podamos sobrepasar. En el caso de que exista una contractura en abducción de la cadera, ¿vale? No vamos a conseguir llegar a la línea media, ¿vale? Y esta maniobra, aparte de ser útil para el diagnóstico, es la base del tratamiento de esta patología. Muchas veces, pues yo si veo haciendo la exploración que el paciente tiene ese problema o tengo un test de Over positivo, pues le digo al papá, mire, fíjese cómo le estoy haciendo este ejercicio, ¿de acuerdo? Pues cada vez que le cambie el pañal, quédese usted 2-3 minutos haciendo esta maniobra, estos estiramientos, ya que al hacer esos estiramientos, la contractura en la abducción pues va a ir mejorando de forma progresiva, ¿vale? Vamos a ver ya la exploración de la cadera en pacientes de más de un año, en mayores de un año, ¿vale? Aquí pues es importante pues, valorar
cómo entra caminando el niño a la consulta, si tiene algún tipo de cojera y, ¿de acuerdo? Si tiene algún tipo de marcha patológica, si existen atrofias musculares. Luego, cuando tenemos que ver qué actitud adopta el miembro inferior, por ejemplo, pues un niño al tumbarlo en la camilla, si tiene un derrame dentro de la cadera, pues esa cadera va a adoptar una posición de flexión, abducción y rotación interna, ya que es la posición en la cual la cadera es capaz de albergar mayor cantidad de líquido sin provocar dolor al paciente, ¿vale? Luego pues realizaremos la palpación de, pues, por ejemplo, de las espinas ilíacas, anterior superior, la anterior inferior, recordar el arrancamiento del recto anterior a este nivel, palparemos trocánter mayor, ¿vale? Y iremos palpando pues también sínfisis de pubis, ramas ilio e isquiotibianas, la musculatura aductora, ¿vale? También valoraremos la abducción, ¿vale? Eso vamos a ver ahora en un vídeo. Lo normal es que sea mayor de 45 grados, ¿vale? Valoraremos las rotaciones de la cadera, tanto con la cadera flexionada como con la cadera extendida, valorando rotación externa e interna. Un dolor con la rotación interna nos debe de hacer sospechar fundamentalmente que existe algún tipo de patología intraarticular. Y un dolor más de la rotación externa nos va a hacer sospechar más un dolor de origen muscular, más del psoas o de los aductores, ¿vale? Como hemos dicho, pues se explora tanto con la cadera en extensión como con flexión de 90 grados y valorar siempre la posición global del miembro, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer cuando el niño pues entra en la consulta pues es ver cómo entra caminando, ¿vale? Si tiene algún tipo de cojera, ver cómo camina, ¿de acuerdo? Ver también si desvía el pie para adentro respecto a la línea media, como es en este caso, ¿vale? Si el niño, pues bueno, lo pondremos a caminar en la consulta, ¿vale? Ya desnudo y podremos valorar pues, si existe algún tipo de atrofia muscular, si existe como deambula, si existe algún tipo de quinismo o no, ¿vale? Respecto a la exploración ya de la cadera en sí, ¿vale? Pues ya con el paciente en la camilla, pues vamos a valorar las rotaciones con la cadera en extensión, ¿vale? Dándole rotación interna y rotación externa de forma alternativa, ¿de acuerdo? Y luego también pues vamos a hacer la exploración de las rotaciones con la cadera en flexión. Para ello flexionamos la cadera a unos 90 grados respecto al tronco, flexionando también la rodilla unos 90 grados y vamos a darle rotación interna, ¿vale? Y aquí podemos medir cuánta rotación interna midiendo el ángulo entre el tronco y el eje de la pierna, ¿vale? Como podemos ver ahí en el vídeo, y podemos ver la rotación externa y medir el ángulo de rotación externa entre el eje, entre el tronco y la tibia, ¿vale? Y finalmente, pues también pues, valorar si la flexión de la cadera pues, se encuentra también de forma correcta. Es muy importante explorar siempre de forma bilateral, aunque solamente sea una cadera la que duela, la que moleste, siempre hay que compararla con la extremidad contralateral. Y finalmente, pues vamos a ver también la abducción con la cadera en extensión. Para ello es muy importante colocar una de nuestras manos aquí en la pelvis y darle abducción, la cual debe ser mayor siempre de 45 grados. Si no somos capaces de conseguir un más de 45 grados de abducción, ¿vale? Pues debemos de sospechar una patología importante a nivel de la cadera. Y hay que colocar aquí una mano, ya que si no estabilizamos la pelvis, al dar abducción la pelvis puede bascular y nos puede dar un mayor valor de abducción del que realmente tiene el paciente. En pacientes también ya mayores, pues podremos valorar hacer la prueba de Trendelenburg, que nos va a poner de manifiesto si existe algún tipo de debilidad en la musculatura glútea media, ¿vale? Que es una musculatura que está en la cara externa de aquí de la cadera
y que se suele alterar pues, en algunas patologías como miopatías, alteraciones neurológicas o cuando existe un acortamiento funcional importante del miembro, como el que se observa en la displasia del desarrollo de cadera o en una coxagara. Entonces, en esta prueba lo que se hace es que se le pide al paciente que realice un apoyo monopodal, ¿de acuerdo? Y nos fijamos en la pelvis si bascula o no, ¿vale? Entonces, en un paciente normal, al quedarse apoyando el peso solamente sobre esa extremidad, la pelvis no va a bascular. Pero en un paciente en el cual exista una debilidad de la musculatura glútea media, ¿vale? Va a existir un bamboleo pélvico hacia ese lado, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo se hace esta prueba. Le pedimos al paciente, pues eso, que haga apoyo monopodal sobre el pie izquierdo, ¿vale? Aquí no hemos podido ver en el vídeo por la perspectiva si la pelvis ha bamboleado o no, ¿vale? Y ahora pedimos que haga apoyo sobre el pie derecho y vemos cómo la pelvis se mantiene completamente estable, no se produce ese bamboleo de la pelvis, con lo cual es una prueba de Trendelenburg negativa, ¿vale? Este paciente, pues la musculatura glútea media la tiene bien. También hay que valorar bien la longitud relativa de ambos miembros inferiores porque hay pacientes que pueden tener una discrepancia de longitud entre ambas piernas, ¿vale? Para ello, pues vamos a colocar al paciente en bipedestación, ¿vale? Y con nuestras dos manos apoyadas sobre las crestas ilíacas, pues podemos realizar más o menos una medición aproximada de la diferencia. También podemos usar nuestros pulgares apoyándonos en las espinas ilíacas anterosuperiores, que se suelen palpar bastante bien en los pacientes que están delgaditos, ¿vale? Y con la ayuda de estos tacos de madera de grosor variable que están calibrados, ¿vale? Pues poniéndolos debajo de la extremidad más corta, pues cuando consigamos nivelar la pelvis, pues sabemos más o menos, tenemos una idea de la diferencia de longitud que tiene el paciente, como podemos ver aquí en este esquema, ¿vale? Y luego también podemos ver y estimar la longitud relativa de ambos miembros inferiores en decúbito supino, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que usar una cinta métrica y vamos a medir dos distancias para tratar de diferenciar si estamos ante una diferencia real en la longitud de los miembros inferiores o si estamos ante una diferencia aparente de la longitud de los miembros inferiores. Entonces vamos a medir la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el maleolo tibial, ¿vale? Y la distancia entre el ombligo y el maleolo tibial. Si estamos ante una diferencia real de longitud, es decir, existe una discrepancia verdadera de miembros inferiores, ¿vale? Pues ambas distancias van a ser distintas, van a ser diferentes. Pero nos podemos encontrar en el caso de un paciente que tenga una oblicuidad pélvica por una contractura muscular, ¿de acuerdo? Como en este caso, ¿vale? Y, bueno, pues en este caso, pues vamos a ver cómo la distancia entre el ombligo y el maleolo tibial va a ser distinta, va a ser diferente, ¿vale? Pero si realizamos la medición entre la espina ilíaca anterosuperior y el maleolo tibial, vamos a ver que esta distancia es igual, ¿vale? Entonces, si esta distancia es igual, quiere decir es similar en un lado y otro, pues la discrepancia de longitud no va a ser real, va a ser aparente y va a estar motivada por una oblicuidad pélvica. Y finalizada la cadera, pues vamos a pasar a la exploración de la rodilla, ¿vale? Que muchas veces pues es una de las articulaciones que da un poco más de reparo. Y al igual que en la cadera, pues vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico antes de entrar con la exploración. A ver si sale. Eso. Entonces, recordar que vamos a tener el aparato extensor que está formado por la tuberosidad tibial anterior, el tendón rotuliano, la rótula y el tendón del cuádriceps, ¿vale? Aquí en la parte medial tenemos el ligamento lateral interno, en la parte externa el ligamento lateral externo que va de la cabeza del peroné al epicóndilo externo, ¿vale? En el compartimento medial tenemos el menisco interno, aquí tenemos el menisco externo, ¿vale? El ligamento cruzado anterior,
¿vale? Que va de la espina tibial anterior al cóndilo femoral externo y detrás tenemos el ligamento cruzado posterior, ¿vale? Entonces, simplemente con estas pocas estructuras, pues más o menos de recuerdo anatómico, pues vamos a poder hacer una exploración básica bastante aceptable de la rodilla, ¿vale? Lo primero, pues al igual que en la cadera, valorar la marcha, también pues valorar, hacer una inspección cutánea, valorar si existe algún tipo de tumefacción, de hematoma, ¿vale? Y valoraremos también la movilidad de la articulación, ¿vale? Eh, también palparemos puntos dolorosos, vuelvo a recordar, exploración con el dedo, exploración digital, ¿vale? Entonces, pues bueno, si habitualmente un dolor en la zona anterior de la rodilla, pues la causa más frecuente va a ser el dolor femoropatelar, que es, o el secundario a un síndrome de hiperpresión rotuliana externa, que se suele observar en los pacientes pues ya prepuberales o adolescentes, ¿vale? También otras patologías, pues las apofisitis de detracción, como la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es la apofisitis de detracción del tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial anterior, o la enfermedad de Cindy Larsen-Johansson, que es la apofisitis de detracción del tendón rotuliano sobre el polo inferior de rótula. Podemos tener un dolor en la zona medial o en la zona lateral. En este caso, pues deberemos sospechar o bien una lesión ligamentosa, una lesión meniscal, o tampoco es infrecuente el que podamos tener un osteocondroma, ¿vale? Cuando tenemos un dolor en la zona posterior, ¿vale? Pues podemos sospechar que exista un quiste popliteo o de Baker o un quiste meniscal, ¿vale? O también podemos tener dolor referido, lo que hemos dicho antes, de hacer siempre una exploración sistemática, ¿vale? Ya que muchos dolores que tienen origen en la cadera, como la epifisiolisis de la cabeza femoral, pues se pueden manifestar como un dolor en la rodilla. Entonces, pues eso, lo que hemos dicho, vamos a ir explorando pues con el dedo, como podéis ver aquí en el vídeo, ¿vale? Tratar de localizar el punto e ir palpando diferentes estructuras para ir viendo si son dolorosas o no. Ahí está palpando la tuberosidad tibial anterior, ¿de acuerdo? Donde se inserta el tendón rotuliano, típico sitio que duele con la enfermedad de Osgood-Schlatter cuando el paciente lleva ya un buen rato haciendo deporte, ¿vale? Un poco más abajo, pues ha palpado la zona metafisaria de la tibia proximal, donde pueden existir en casos muy frecuentes algunas fracturas por estrés. Ahí en la zona medial es muy típico que pueda aparecer algún tipo de osteocondroma en la tibia proximal, en esa zona medial, ¿vale? Ahí está palpando el tendón rotuliano, ¿vale? Un poquito más arriba está la inserción en el polo inferior de la rótula, que es el punto donde duele en la enfermedad de Cindy Larsen-Johansson, ¿vale? Ahí está explorando el ligamento colateral medial de la rodilla, ¿vale? Y ahora está palpando el ligamento colateral externo, ¿vale? Su inserción en la cabeza del peroné, su inserción en el epicóndilo externo, ¿vale? Ahí está palpando la rótula en la zona medial y zona lateral, la inserción del cuádriceps en la rótula. Y luego, pues, también es bueno hacer una palpación de la zona posterior para valorar si existe algún tipo de quiste popliteo, ¿vale? Ahí está explorando el menisco, está palpando la interlínea articular interna, ¿vale? Ahí está palpando los isquiotibiales, ahí está palpando línea articular externa con el cuerno anterior del menisco externo, ahí está el ligamento colateral externo y cuerno posterior del menisco externo, que está palpando en esa zona. Siempre tenemos que valorar a nivel de la rodilla. A mí me gusta mucho también empezar la exploración de la rodilla realizando esta prueba, sabiendo si el paciente tiene algún tipo de derrame articular dentro de la rodilla. Para ello, lo que vamos a hacer con una de nuestras manos, como podemos ver aquí en la imagen, es presionar los fondos de saco rotuliano, ¿vale? Para hacer que todo el líquido que está acumulado ahí se vaya justo debajo de la rótula
y con el dedo de otra mano, ¿vale? Pues vamos a palpar si existe ese peloteo rotuliano típico que existe en el derrame articular. Si no hay derrame, no vamos a tener ese peloteo rotuliano, ¿vale? Muchas veces cuando existe un derrame articular importante, el paciente no va a ser capaz de extender la rodilla de forma completa, sino que va a mantener una postura, una posición de semiflexión, ya que es la posición en la cual la rodilla es capaz de albergar mayor cantidad de líquido sin que el paciente tenga dolor. Para los ligamentos cruzados, ¿vale? Pues existen diferentes pruebas. La prueba más sensible para detectar una lesión del ligamento cruzado anterior es la prueba de Latchman, que se realiza a unos 30 grados de flexión de la rodilla, ¿vale? Entonces, con una de nuestras manos sujetamos la parte distal del fémur, con otra la parte proximal de la tibia y hacemos un movimiento que vamos a ver ahora en un vídeo de traslación anterior de la tibia sobre el fémur y debemos de notar como un freno, ¿vale? En el caso de que el ligamento cruzado anterior esté intacto. Siempre hay que compararlo con la pierna contralateral. Los niños tienen muchos niños tienen hiperlasitud, tienen exceso de flexibilidad y a lo mejor pues vemos que ese tope pues no es tan claro, por eso es importante compararlo con la rodilla contralateral, ¿de acuerdo? Porque, bueno, que un niño tenga los dos cruzados rotos pues es prácticamente muy improbable. Y luego también podemos hacer la prueba de cajón anteroposterior, flexionando la rodilla a unos 90 grados y comprobando si la rodilla tiene cierta traslación o no. Entonces, para hacer la prueba de Latchman, ¿vale? Le damos un poquito de rotación externa a la pierna, la flexionamos aproximadamente la rodilla a unos 20-30 grados, ¿vale? Y hacemos ese movimiento que acabáis de ver ahí, ¿vale? Y ahí se le ha visto un tope, ¿vale? Entonces este paciente, el ligamento cruzado, pues lo tiene correcto, ¿vale? Y luego flexionamos la rodilla a 90 grados, nos sentamos sobre el pie del paciente, ¿vale? Para que el pie no se escape, ¿vale? Y hacemos la prueba de cajón anterior, ¿vale? Vemos como la tibia viene, pero enseguida se frena, ¿vale? Dado que el ligamento cruzado está bien, ¿vale? Y la prueba de cajón posterior. Y tratamos de empujar la tibia hacia la parte posterior. En cuanto a los ligamentos laterales, la exploración de los mismos, ¿vale? Pues los vamos a explorar provocando maniobra tanto de valgo para explorar el ligamento lateral interno o de varo para explorar el ligamento lateral externo, ¿vale? Entonces, con una mano lo que vamos a hacer, por ejemplo, para explorar el ligamento lateral externo, ¿vale? Es colocar una de nuestras manos aquí a nivel de la zona distal de la pierna y otra mano en la zona proximal de la tibia, ¿vale? Hay mucha gente que, como se va a ver en el vídeo, que coloca esta mano en esta zona, en la zona de la rodilla. Personalmente creo que es mejor hacerlo aquí en la zona proximal de la tibia, ya que si tenemos una lesión de ligamento y nos apoyamos sobre esta zona, ¿vale? Podemos provocar dolor al paciente y nos puede despistar bastante la exploración, con lo cual la mano siempre es preferible esta mano colocarla no justo en la articulación de la rodilla, sino un poquito distal a la misma, ¿vale? Y entonces vamos a aplicar una fuerza de valgo, ¿vale? Haciendo con esta mano presión hacia la zona externa y haciendo contrapresión de esta mano en sentido contrario. De esta forma vamos a explorar dos estructuras. Por un lado, el ligamento lateral interno, ¿vale? Que si está roto, pues vamos a ver un bostezo al aplicar el valgo, ¿vale? Y si el paciente tiene dolor en la parte externa de la rodilla, ¿vale? Aquí estamos explorando el menisco externo, ¿vale? Al aplicar valgo estamos pellizcando o comprimiendo ese menisco externo y si existe una lesión del mismo, pues podemos provocar dolor al hacer esta maniobra. Y para explorar el ligamento lateral externo haremos justo lo contrario, ¿vale? Aplicaremos una fuerza de varo, ¿vale? Y podemos provocar o poner de manifiesto una lesión del menisco interno.
Aquí podemos ver cómo hace la exploración de los ligamentos laterales, ¿vale? Ahí veis cómo está colocando una mano sobre la rodilla. Yo esta mano pues prefiero colocarla un poquito más distal, ¿vale? Está aplicando una fuerza de valgo, ¿vale? Para explorar el ligamento lateral interno, ¿vale? Y aquí lo que hace es flexionar un poquito la rodilla, dejándola caer sobre el borde externo de la camilla, ¿vale? Colocar la mano para hacer contrapresión aquí en la zona medial de la rodilla. Yo prefiero ponerla un poquito más aquí, más distal, ¿vale? E intenta y hace un mecanismo de varo para comprobar la estabilidad del ligamento externo. En cuanto a la exploración de los meniscos, ¿vale? Pues existen diferentes pruebas. Entonces, bueno, en la prueba de Steinman, ¿vale? Lo que se hace es flexionar mucho hacer una flexión de la rodilla y darle rotación interna y externa al pie y palpando nosotros con uno de nuestros dedos sobre el menisco en el que sospechamos que pueda estar lesionado, ¿vale? Pues tratamos de desencadenar dolor. Eso sería una prueba de Steinman 1 positiva, ¿vale? Y si ese dolor, en el punto en el que al paciente le duele, ese punto al extender la rodilla se desplaza en sentido anterior, ¿de acuerdo? Pues vamos a tener una prueba de Steinman 2 positiva. Y en la prueba de McMurray, lo que vamos a buscar es la presencia de un chasquido dentro de la articulación. Entonces, en esta prueba lo que hacemos es flexionar la rodilla, vamos haciendo rotación interna y externa. El que está explorando tiene uno de sus dedos, el dedo pulgar, sobre la interlínea articular interna, ¿vale? Y está tratando de palpar la presencia de algún tipo de chasquido a la hora de hacer esas rotaciones de la pierna. Y vamos a pasar a hablar acerca del aparato extensor de la rodilla, ¿vale? Entonces, como sabéis por anatomía, la rótula debe de ir encajada en el surco troclear del fémur distal, ¿vale? Y esta rótula debe de ir bien centrada en este surco gracias a la fuerza que ejercen las diferentes porciones del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo formado a su vez por otros cuatro: el recto anterior, recto intermedio y el vasto externo, que sería este de aquí, ¿vale? Y el vasto interno. Entonces, cuando existe un buen equilibrio tanto del eje de la pierna como del vasto lateral y del vasto medial, pues si la rótula va bien centrada dentro del fémur, ¿vale? El desgaste de la rótula, digamos, pues va a ser bastante simétrico entre la carilla articular interna y la externa, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues no se va a provocar ningún tipo de molestia ni de dolor. Sin embargo, si tenemos un paciente con un genu valgo en el cual la rótula tiende a desplazarse hacia afuera, o tenemos una atrofia del vasto medial en el cual existe pues una mayor fuerza del vasto lateral, que también va a hacer que la rótula se desplace hacia afuera, ¿vale? Pues en estos casos se va a producir mayor roce en la cara articular externa de la rótula, ¿de acuerdo? Con lo cual esto va a acabar siendo doloroso para el paciente. Y el paciente lo que nos va a referir es un dolor pues difuso, que no sabe definir muy bien dónde le duele exactamente más, en la cara anterior de la rodilla. Cuando le pedimos, señálate dónde te duele más, pues habitualmente hace esto, se pone la mano encima de la rodilla, aquí, ¿vale? Y estos pacientes pues van a tener pues el típico, lo que se llama el síndrome de hiperpresión rotuliana externa, o lo que antes se denominaba como condromalacia rotuliana, que ese término pues ha dejado de utilizarse, ya que es un término que hace referencia a un estado de anatomía patológica, ¿vale? Entonces, aquí lo que ocurre es eso, la rótula está más centrada dentro del surco troclear del fémur, existe mayor contacto de la rótula con la cara de la carilla articular externa con el fémur y se va a producir dolor en esa zona.
Entonces, ¿qué clínica va a presentar el paciente? Pues si nos fijamos en este esquema, pues la podemos deducir, ¿vale? Cuando la rodilla está en extensión, prácticamente no va a existir contacto de la rótula con el fémur, ¿de acuerdo? Con lo cual, mientras el paciente está, por ejemplo, de pie, pues no le va a molestar, o si el paciente duerme con la pierna extendida, tampoco le va a doler. Pero si flexionamos la rodilla, ahí es cuando realmente la rótula está aumentando su presión contra el fémur, ¿vale? Y si no está bien centrada y tiene mayor contacto de la zona lateral de la rótula, pues el paciente va a tener dolor. ¿Cuándo va a tener más dolor? Pues por ejemplo, cuando lleva mucho rato sentado, ¿vale? Al subir y bajar escaleras, al ponerse de cuclillas, al coger la bicicleta, es decir, todas las posturas que hagan que el paciente tenga que flexionar mucho la rodilla van a desencadenar dolor. Es el típico adolescente que dice, cuando llevo mucho rato sentado, justo al ponerme de pie, me duele muchísimo la rodilla, ¿vale? ¿Cómo vamos a explorar, a hacer la exploración y el diagnóstico de esta patología? Pues muy fácil. Cogemos, esta es la pierna izquierda, ¿vale? Aquí abajo estaría el pie, aquí arriba la cadera, ¿vale? Presionamos la rótula hacia afuera, ¿vale? De tal forma, la llevamos hacia afuera de tal forma que estamos dejando descubierta la cara articular externa por aquí. Intentamos como subluxar un poco la rótula hacia afuera. Y una vez que tenemos hecho esto, metemos uno de nuestros dedos y palpamos la cara articular externa. Y habitualmente el paciente da un bote de dolor, ¿de acuerdo? Es una maniobra pues, que es francamente molesta para el paciente. Si unimos esa historia clínica de dolor tras una flexión forzada de la rodilla como una sedestación prolongada junto con la exploración, pues prácticamente tenemos hecho el diagnóstico, ¿vale? Y el tratamiento pues, va a consistir en hacer que la rótula esté un poquito mejor centrada dentro del fémur, ¿vale? Y para ello le vamos a enseñar al paciente un ejercicio para tratar de fortalecer el vasto medial. Para ello le decimos al paciente que tiene que estar tumbado en casa, ¿vale? Y que gire la pierna con la rodilla extendida hacia afuera todo lo que pueda, ¿vale? Y la levante como un palmo o así del suelo y la mantenga unos 20 segundos levantada, como en esta posición, ¿vale? Con la rodilla extendida y en rotación externa máxima. Cuando pasen los 20 segundos, baja, lo hace lo mismo con la otra pierna. Cuando termina, descansa de las dos piernas. Eso le lleva más o menos un minuto, pues tiene que estar unos 5 minutos haciéndolo durante 4 o 5 veces al día, ¿vale? Y luego tenemos que explicarle también una serie de pautas de higiene postural. Es decir, pues es tan fácil como que decirle que cuando se siente, en lugar de sentarse con las rodillas flexionadas, que se siente con las rodillas extendidas. Es decir, los pies, en lugar de echarlos hacia atrás y provocando una flexión excesiva de la rodilla, que al estar sentado los eche hacia adelante, ¿vale? Que intente no subir y bajar escaleras, que intente evitar deportes como la bicicleta, ¿de acuerdo? Y con eso, habitualmente, el problema suele desaparecer en pocos días o en pocas semanas, ¿vale? Yo recuerdo el caso de una paciente que le hice eso, ella me juraba que hacía los ejercicios perfectamente, que se sentaba bien y tal, y bueno, y seguía con el dolor, no se le quitaba la molestia. Y entonces, pues bueno, yo le pregunté, ¿tú cómo duermes? Y me dijo, yo en posición fetal. Y entonces ella, pues claro, en posición fetal, si está durante toda la noche, durante 7, 8 o 9 horas las que durmiese con la rodilla flexionada, pues lógicamente, por mucho que lo hiciese durante el día, pues no era suficiente. La solución, pues en ese caso fue ponerle un par de férulas de ortopedia que para dormir con las piernas extendidas y al día siguiente se levantó como nueva. Y vamos a pasar ya finalmente a la exploración del pie y del tobillo, ¿vale?
Entonces, pues como siempre, como en otras regiones anatómicas, pues lo primero, hacer una buena inspección, pues para valorar si existen atrofias musculares, deformidades. A nivel del pie tenemos que ver si existen rozaduras con el zapato, si existen callosidades, si existe algún tipo de deformidad o de alteración angular en alguno de los dedos. ¿Vale? Valoraremos también pues, la forma del arco plantar, cómo desgasta el paciente el zapato y valoraremos pues, la movilidad articular del tobillo y también de las diferentes articulaciones del pie. ¿Vale? Entonces, pues es importante pues, que cuando vayamos palpando los diferentes puntos del pie, pues, buscando el punto de máximo dolor, pues sepamos qué es lo que estamos tocando, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, estaríamos tocando el maleolo tibial, un poquito más abajo, pues estaríamos tocando el ligamento deltoideo, ¿vale? O por aquí, por ejemplo, aquí en el borde externo, ¿vale? Pues aquí tenemos el peroné, ¿vale? Pero aquí, justo delante del peroné, tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior, que es el que se suele lesionar en el esguince de tobillo, ¿vale? Aquí vamos a tener el ligamento peroneo calcáneo, ¿vale? O aquí en la zona posterior el ligamento peroneo astragalino posterior, ¿vale? Aquí un punto que suele doler bastante también con los traumatismos es la base del quinto metatarsiano, ¿vale? O aquí en la zona medial del pie, pues hay veces, pues muchos pacientes tienen ahí como una prominencia ósea en la zona del escafoides tarsiano que suele corresponder con un núcleo accesorio de osificación que suele dar bastante la lata. Entonces es importante tener un podoscopio en la consulta, recomendable tenerlo para poder valorar bien la huella plantar y también para valorar la flexibilidad del pie, ¿vale? Entonces la huella plantar, una huella plantar normal, pues tenéis que saber que la mitad de su parte más estrecha es justo la mitad de su parte más ancha, a este nivel, ¿vale? Entonces, en un pie plano, en el cual existe una disminución de la altura de la bóveda plantar, la parte más ancha en un grado 1 va a ser un poquito más de la mitad de la parte más estrecha, un poquito más de la mitad de la parte más ancha. En un grado 2 el borde interno del pie va a ser completamente rectilíneo y en un grado 3, ¿vale? Pues el borde interno del pie va a ser convexo, va a sobrepasar la línea media del pie. Y para valorar la flexibilidad, pues vamos a pedir al paciente que se ponga de puntillas, haciendo lo que se llama el test de Rodríguez Fonseca o test de puntillas, ¿de acuerdo? En el cual, pues este valgo que podemos ver aquí a nivel del retropié, al ponerse de puntillas, pues corrige. Esto es un pie que es flexible. O el test de Jack, en el cual al hacer elevación de los dedos, ¿vale? Pues vemos cómo se va a formar el arco plantar, se va a pronunciar el arco plantar. En estos casos tendríamos un pie que es flexible y que no suele dar ningún tipo de problema y no suele no suele ser necesario realizar ningún tipo de tratamiento. Si al hacer el test de puntillas este valgo de retropié no corrige, estaremos ante un pie plano rígido y deberemos de sospechar algún tipo de patología como una coalición tarsiana, una fusión o sinostosis entre dos o más huesos del pie. Entonces aquí vamos a ver pues, el test de puntillas o de Rodríguez Fonseca, ¿vale? En el cual pues, vemos el típico valgo de retropié que tiene la inmensa mayoría de los niños, ¿vale? Y como al ponerse de puntillas, pues es completamente reductible, desaparece al ponerse de puntillas, ¿vale? Entonces esto sería un pie valgo flexible que no precisa ningún tipo de tratamiento. Es fundamental valorar también si tenemos un equinismo a nivel del pie. Para ello, pues es importante recordar la estructura del tríceps sural, ¿vale? Que está formado por los dos gemelos y por el músculo sóleo. Los gemelos se insertan en los cóndilos femorales, a diferencia del sóleo que se inserta en la porción proximal de la tibia.
¿Y por qué es importante? Porque podemos saber por la exploración, ¿vale?, si el equinismo es secundario a una contractura o solo de los gemelos o de todo el tríceps sural, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo flexión dorsal del tobillo, que la haremos con el pie en supinación, como vamos a ver aquí en un vídeo, en la siguiente diapositiva, ¿vale? Entonces, en un pie normal tenemos que ser capaces de conseguir unos 90 grados de flexión o más de 90 grados, es decir, tener cierta flexión dorsal del pie. Y esto lo vamos a explorar con la rodilla flexionada y con la rodilla extendida, ¿vale? Si con la rodilla flexionada conseguimos más de 90 grados, pero al extender la rodilla, ¿vale?, esta flexión disminuye a menos de 90 grados, vamos a tener una contractura de los gemelos, ¿vale? Entonces, ¿por qué es de los gemelos? Porque cuando flexionamos la rodilla conseguimos mayor flexión dorsal. Al flexionar la rodilla estamos relajando, haciendo que los gemelos se relajen y esa contractura del gemelo o ese acortamiento pues desaparece. Y por eso podemos hacer una mayor flexión. Esto es el que se llama el test de Silverskill, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver cómo lo hace, cómo se hace con la rodilla en extensión completa, pero hay que hacerlo también con la rodilla flexionada unos 90 grados. Para ello, lo que hace es primero darle supinación al pie, como podéis ver ahí, ¿vale? Y le va a hacer el movimiento de flexión dorsal, ¿vale? Porque si no le da supinación, como podéis ver ahí, ¿vale?, hay cierta movilidad a nivel de las articulaciones tarsianas, ¿vale? Y como podéis ver, pues este paciente pues tiene unos 10-15 grados de flexión dorsal de tobillo, ¿vale? Ahí con su dedo estaba indicando 90 grados y aquí pues si el pie se quedase en esta posición, pues tendría unos 5-10 grados de flexión plantar, es decir, tendría un equinismo de unos 5-10 grados aproximadamente. Y luego, pues eso, a la hora de ir palpando, ¿vale?, pues es muy frecuente que el paciente refiera dolor en el talón, ¿vale? Muchos niños, pues ya a partir de los 8, 9, 10 años, empiezan a decir que tienen dolor aquí en la zona del talón, un dolor sobre todo cuando llevan ya un buen rato en el parque, o corriendo, o jugando, ¿vale? Y nosotros al tocar ahí en el talón, pues en muchos pacientes pues podemos acabar desencadenando dolor. En estos pacientes refieren pues que cuando llevan ya un buen rato sin hacer deporte, el dolor se les quita, desaparecen, no les despierta por la noche ni nada más por el estilo, no tienen ningún otro tipo de clínica. En estos casos, pues simplemente con la historia clínica y un dolor selectivo en la inserción del Aquiles aquí a nivel del calcáneo, un dolor justo en esta zona de la palpación, pues podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad de Sever, ¿vale?, que es una apofisitis de tracción del tendón de Aquiles sobre el cartílago de crecimiento de aquí del calcáneo. ¿Cómo se trata la enfermedad de Sever? ¿Vale? Pues haciendo que el tendón de Aquiles pues no traccione tanto de su inserción sobre el cartílago de crecimiento del calcáneo, ¿vale? Entonces, lo que se le enseña al paciente, pues que realice este tipo de ejercicio para estirar, que debe hacerlo antes de realizar la actividad deportiva. Entonces, se le dice que se separe pues 1 metro, 1,5 metros de la pared en función de la altura que tenga el paciente, que junte los pies y que sin despegar los talones del suelo y con las rodillas extendidas, que se eche contra la pared, ¿vale? Que aguante unos 20-30 segundos y descanse otros 20-30 segundos y eso lo repita 4 o 5 veces, es decir, que esté 4 o 5 minutos haciendo ese estiramiento de forma previa a realizar la actividad deportiva, ¿vale? También es importante que el paciente haga estos estiramientos justo al levantarse de la cama, ¿vale? Y diréis, ¿por qué al levantarse de la cama? Pues hay muchos niños que refieren dolor justo al plantar el pie justo al levantarse de la cama. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque el paciente duerme con el pie en equino, con un exceso de flexión plantar. Entonces,
¿qué está ocurriendo con el tendón de Aquiles durante la noche? Si está en flexión plantar, porque está en una posición de acortamiento. Y lo que dijimos al principio de la charla, lo que está acortado se acorta, ¿vale? Entonces, el paciente durante la noche el tendón de Aquiles se le está acortando y al ponerse de pie realiza una tracción excesiva sobre el cartílago de crecimiento y produce inflamación y dolor en esa zona a primera hora de la mañana. Por eso es importante que recién levantado de la cama, pues también en los primeros minutos pues realice un poquito de estiramiento sobre el tendón de Aquiles. Y las taloneras que se han estado usando durante muchos años, pues a la larga, pues son incluso contraproducentes, porque nosotros lo que vamos a hacer es colocar una talonera en esta zona para tratar de amortiguar, pero realmente al colocar una talonera aquí, estamos elevando el calcáneo, estamos provocando un equinismo y no estamos consiguiendo que el tendón de Aquiles se estire lo suficiente, ¿vale? Con lo cual, a la larga, estamos haciendo que el problema pues no termine de resolverse. Por tanto, lo más importante en la enfermedad de Sever, y esto también es aplicable a los QT son los ejercicios de estiramiento. Y si a pesar de hacerlo bien el paciente sigue luego con molestias, pues ya tendrá que tratar de adecuar el nivel de actividad deportiva a las molestias que tenga en cada momento. Es decir, pues si está una hora jugando a fútbol y acaba cojo el partido, pues hay que decirle, pues mira, es que una hora no puedes estar, tendrás que probar con media hora. Y explicarle, pues eso, que va por rachas, que tendrá periodos en los que se encontrará mejor, otros en los que se encontrará peor, pero que al final esta patología desaparece por sí sola de forma espontánea. Un breve apunte acerca de los esguinces de tobillo, que esto pues sé que os interesa bastante. Es importante hacer bien el diagnóstico diferencial respecto a las epifisiolisis y para eso la mejor forma es explorando con el dedo y sabiendo en qué punto estamos tocando. Un dolor sobre el peroné nos hará sospechar una epifisiolisis, pero un dolor que no sea tan intenso en el peroné, sino que sea más intenso sobre el ligamento peroneo astragalio anterior, nos hará sospechar un esguince a nivel del tobillo. En cuanto a los esguinces de tobillo, tenemos 3 grados, ¿vale? Entonces, en función de la clínica, tenemos que valorar el grado de inflamación una vez que, ojo, lo que pone aquí, una vez que hayan transcurrido 8 horas y no se haya hecho ningún tipo de tratamiento previo, ¿vale? Ni compresión ni aplicación de frío, ya que si damos compresión o aplicamos frío, pues estamos disminuyendo el grado de inflamación, ¿vale? Entonces, en un grado 1 no va a existir inflamación, en el grado 2 la inflamación va a ser leve y el grado 3 grave. Y diréis, bueno, ¿y cómo distingo yo una inflamación leve o grave? Pues bueno, pues buena pregunta, ¿vale? Pero esto nos va a ayudar bastante a salir de dudas si tenemos un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Debido al dolor, en un grado 1 el paciente puede caminar aunque le moleste un poco, ¿vale? En el grado 2 el paciente no es capaz de dar el paso, pero sí es capaz de estar de pie apoyando el pie en el suelo. Y en un grado 3, además de esa inflamación tan grave que tiene, ¿vale? Pues no puede apoyar el pie de ninguna forma en el suelo. En cuanto al tratamiento, ¿vale? Pues el tratamiento va a ser la terapia RICE, es decir, reposo, hielo, compresión y elevación y a veces tendremos que colocar una escayola, ¿vale? Entonces, en los grados 1 y grado 2, pues el tratamiento es muy similar, ¿vale? Vendaje compresivo, reposo, elevación de la pierna, hielo y si tiene un segundo episodio, pues hacer fisioterapia propiceptiva, ¿vale? Y en un grado 3, ¿vale? Pues el tratamiento va a ser la colocación de una férula posterior y derivación a traumatología. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo del tratamiento es lo que va a ser diferente entre el grado 1 y el grado 2, ¿vale? Habitualmente en un grado 1, pues 2-3 días suele ser suficiente, en un grado 2, pues una semana o 10 días. Y en el grado 3, ¿vale? La férula
deberemos de colocarla entre 3 y 6 semanas, ¿vale? Muchas veces, pues, el paciente se le dice, no, estos son 2 semanas con férula y muchas veces necesitan incluso 1 mes y medio de inmovilización para recuperarse bien de la lesión del tobillo. Un breve apunte acerca de las deformidades angulares, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, en un genuvaro, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es medir la distancia intercondilia y en el genuvaro, pues vamos a medir la distancia intermaleolar, ¿vale? Y recordar simplemente que el eje del miembro inferior pues va cambiando durante el crecimiento, de tal forma que durante los 2 primeros años de vida, como podemos ver aquí en esta gráfica, es fisiológico que el niño, el paciente, tenga un genuvaro, ¿vale? Hacia los 2 años y medio, 3, el paciente empieza a tener un genuvalgo que se va a hacer máximo hacia los 3 años y medio de edad, y a partir de los 4 o 5 años ese genuvalgo va a ir disminuyendo hasta adoptar hacia los 7 o 8 años el eje normal de la extremidad inferior ya del adulto, que es con unos 5 grados de valgo aproximadamente. Y finalmente hablar de las deformidades torsionales, que es un motivo de consulta muy frecuente en ortopedia infantil, que son los típicos niños que meten mucho el pie para adentro o lo contrario, o para afuera. Entonces, en estos pacientes, pues debemos de hacer siempre el perfil rotacional, ¿vale? Que está compuesto por 3 exploraciones. En primer lugar, vamos a medir el ángulo de progresión, que es el ángulo que forma el eje del pie con la línea de progresión, que es una línea recta que va por mitad del cuerpo, ¿vale? Si el pie está hacia afuera, le daremos un valor positivo. Si sobrepasa la línea de progresión, le daremos un valor negativo. Los valores normales están entre menos 3 grados y 20 grados. Entonces, pues vemos aquí, ¿vale? En este paciente cómo pues el pie, sobre todo se aprecia más en el pie derecho, ¿vale? Pues tiene un ángulo de progresión negativo, ¿vale? Aquí pues en el vídeo parece que es un poco, pinta de que es un poco asimétrico el ángulo de progresión entre un pie y otro. Luego vamos a medir el ángulo entre el muslo y el pie. Esto nos va a dar una idea de cuál es la rotación o torsión de la tibia, ¿vale? Es decir, vamos a medir el ángulo entre el eje del fémur, del muslo, y el eje del pie, ¿vale? Esto es lo normal, lo que veis aquí en la figura B, ¿vale? Que es entre menos 5 y 30 grados aproximadamente, ¿vale? Si existe un exceso de torsión tibial externa, el pie va a estar hacia afuera y tendremos un valor mayor de 30 grados, o como en este pie, en este caso, ¿vale? Pues un ángulo muslo-pie de menos 15 grados, ¿vale? Esta paciente pues tenía un aumento de torsión tibial interna. Y finalmente haremos las rotaciones de cadera en decúbito prono, ¿vale? Para valorar el ángulo de versión femoral, ¿vale? Dándole rotación interna, como podemos ver aquí, y haciendo posteriormente rotación externa. Esta rotación interna de la cadera debe ser de ser menor de 70 grados aproximadamente. Si estamos entre 70 y 80 grados, tendremos una anteversión femoral leve, entre 80 y 90 grados será moderada, y si es mayor de 90 tendremos una anteversión femoral grave. Y aquí pues vamos a ver cómo se hace la maniobra, ¿vale? Aquí el problema es que, bueno, está haciendo la rotación interna del fémur y tiene, pues bueno, pues más o menos unos 70 grados. Aquí está haciendo la rotación externa, que está también pues más o menos dentro de lo normal, ¿vale? Y luego pues va a valorar, lo que pasa que aquí en el vídeo no se va a ver bien con la perspectiva de la cámara, el ángulo entre el eje del muslo, ¿vale? Y el eje del pie, ¿vale? Entonces, pues esto sería una torsión tibial externa, esto sería una torsión tibial interna. Esto es importante pedirle al paciente que deje flojitas las piernas, deje flojitos los pies, los deje quietos,
¿vale? Para que no los eche él ni para afuera ni para adentro. Y bueno, pues simplemente, pues ya como resumen, pues del taller que hemos estado dando, pues recordar que siempre hay que hacer una exploración sistemática, no dejarnos nada atrás, es decir, explorarlo todo, ya que lo que no exploramos no vamos a saber cómo está. Recordar hacer la exploración digital con el dedo, que ante todo dolor de rodillas siempre debemos de explorar la cadera y que ante cualquier duda pues siempre deberemos de explorar otro día al paciente, un día que estemos pues mucho más finos, ¿vale? Y luego, pues aquí os he puesto cierto material adicional que pueda ser de vuestro interés. Este, bueno, pues es un libro que hemos publicado los doctores Delgado, del Castillo y yo, ¿vale? Que es un compendio de un curso online que hacemos de ortopedia infantil práctica para pediatras. Este año no lo hemos hecho, ha tocado descanso. Es posible que el año que viene pues lo volvamos a hacer y os animamos a que os apuntáis y lo hagáis. Y aquí pues los enlaces a la mayoría de los vídeos que he ido poniendo durante la presentación por si alguno tuviera interés en verlo tranquilamente después ya con más tiempo en casa. Y nada, y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esto haya sido de utilidad y ahora pues vamos a ver todas las preguntas que os hayan surgido a tratar de resolver dudas, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Es una exploración muy completa y la verdad que ha afianzado conocimiento. Yo a partir de ahora le dejo que a los compañeros que estarán deseosos de hacer preguntas, de concretar algunas cuestiones, pues intervengan y te dejamos para que tú des respuesta. Yo voy a cortar mi micro para no distorsionar y adelante, compañero. Venga, animaros alguno. Hola, Jorge. Sí, mira, Jorge, Hola, ¿qué tal? buenas Soy tardes. Juan Carlos. Sí. Del tema Ah. que siempre yo creo que surge es las dudas si mandar a rehabilitación o a trauma, ¿no? Muchas veces sé que se solapan esas, en este caso de los pies planos, que si los penus, ¿no? Eso, ¿dónde está el límite? Supongo que dependerá, ¿no? De cada hospital, cada... Cuéntame. Pues a ver, eso depende de la costumbre que tengáis en vuestra zona, ¿vale? Realmente, pues los rehabilitadores también pues, están totalmente capacitados para poder tratar eso. Problema, pues que pues muchas veces, pues si luego el paciente necesita un tratamiento quirúrgico, ¿vale? De la patología que tenga, pues quizás sea mejor que directamente la valoremos nosotros de entrada, pero hay muchos sitios que la costumbre es mandarlo a rehabilitación. Yo, por ejemplo, aquí en Córdoba, la mayoría de las veces el paciente lo derivan a traumatología, nos lo derivan a nosotros. Pero a muchos pacientes, a lo mejor sobre todo en los hospitales comarcales, los derivan a rehabilitación. ¿Vale? Y el problema que tenemos es que hay veces que el tratamiento que hacen los rehabilitadores pues poco tiene que ver con el que recomendamos los traumatólogos infantiles. Por ejemplo, un pie plano, flexible, que no es sintomático, ¿vale? Los rehabilitadores, pues la mayoría lo tratan con plantillas, ¿vale? Cuando está totalmente demostrado con evidencia científica que las plantillas, pues no, en un pie plano valgo flexible, no aportan ningún tipo de beneficio, ¿vale? Es decir, y lo único que hacen es que el niño pues, pueda estar más incómodo y que tenga mayor dificultad a la hora de ponerse su zapato, ¿vale? Nosotros las plantillas, por ejemplo, en el pie plano, pues solamente las indicamos cuando existe clínica álgica, clínica dolorosa y siempre habiendo descartado pues que haya un equinismo, que no haya que tratar con estiramientos o que no haya otro tipo de patología, ¿vale? Pero ¿dónde está el límite entre uno y otro? Pues
Pues sí, es verdad que nos solapamos muchas veces. Con las escoliosis nos pasa muy parecido, ¿vale? Muchas veces mandan al paciente a rehabilitación, allí le hacen fisioterapia para una escoliosis idiopática que no tiene mucho sentido, salvo que exista una contractura muscular, ¿vale? Y cuando nos llegan a nosotros a la consulta, pues nos llegan a veces ya un poco pasado, ¿vale? Sin tener puesto un corsé. En fin, que muchas veces la perspectiva cambia un poco, ¿vale? Pero bueno. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno. Yo quería hacer una pregunta en cuanto a las malformaciones torsionales. A la hora de medir los ángulos, que siempre aparece en la literatura, pues los ángulos de la normalidad, a mí me genera duda, por ejemplo, en el ángulo muslo-pie, o sea, tú coges las líneas, pero ¿cómo mides bien ese ángulo? ¿O es más o menos un poco a ojo? A ver, yo al principio lo hacía con el goniómetro y lo suyo es hacerlo siempre con un goniómetro, ¿vale? Entonces, pues colocas una parte del goniómetro sobre el eje del pie y la otra sobre más o menos pues proyectándolo sobre el eje del muslo, ¿vale? Y lo que pasa que yo ya más o menos, pues tengo más o menos aquí ya en mi mente, pues más o menos un goniómetro mental y más o menos pues lo voy midiendo un poco a ojo, ¿vale? Aproximadamente. Pero si tengo dudas, pues cojo mi goniómetro y lo mido. Y es lo recomendable, hacerlo siempre con el goniómetro. Y luego el de la progresión, el de la pisada, ¿cómo? Porque claro, es que si Pues es... ese sí que es a ojo totalmente, ¿vale? Porque eso es imposible, salvo que cojas y, no sé, hagas que tengas algún sistema en la consulta que el niño pueda dejar la huella marcada en el suelo, no sé. Ese sí que es a ojo totalmente. Pero bueno, más o menos te da una idea de si el niño mete el pie para adentro, si pueda tener una anteversión femoral o una torsión tibial interna, ¿vale? Una cosa que no he dicho, que se me olvidó decir, hay que fijarse para también cuando va caminando en la posición de la rótula, ¿vale? Si las rótulas están mirando al frente o si están mirando hacia adentro cuando va caminando, ¿vale? Si cuando el niño va caminando las rótulas están giradas hacia adentro, están como metidas, ¿vale? Eso es por un exceso de anteversión femoral, ¿vale? Si las rótulas van más o menos mirando al frente, pues el niño va a tener una torsión tibial interna, ¿vale? Y luego, gracias. Y luego otra pregunta que quería hacer, ¿en los Guttesletter se beneficia de tratamiento de fisioterapia? Lo digo porque he tenido algún paciente que sí que con bastantes dolores, sobre todo en chavales pues, que juegan al fútbol con un poco en algún equipo, que van bien y tal, y sí que han ido a fisioterapias, les han hecho varios tratamientos y yo no sé hasta qué punto se benefician para recomendarlo o no. Realmente lo que les hacen en esos tratamientos los fisioterapeutas son hacerles estiramientos del cuádriceps, ¿vale? Y del aparato extensor, ¿vale? Que bueno, pues en lugar de hacerlo el paciente por su cuenta, pues tienen a un profesional que les obliga a hacerlo, ¿vale? Pero eso consiste en la base del tratamiento, ¿vale? En hacer, tanto en el Osgood Slater como en el Sever, en hacer estiramientos de los tendones o el Aquiles o el rotuliano, de los tendones que están provocando un exceso de tracción sobre ese cartílago de crecimiento. En el Osgood Slater también puede ser de utilidad el uso de una cincha rotuliana, ¿vale? Es decir, una pequeña bandita que se coloca justo sobre el tendón rotuliano que rodea toda la rodilla, ¿vale? Y eso hace que el tendón rotuliano, la cincha absorbe parte de la presión que ejerce el tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial anterior, ¿vale? Y entonces durante la práctica deportiva pues ve que no tracciona tanto, ¿vale? Y eso pues sí que puede ser de utilidad en esos pacientes.
Vale, y luego en el SEBER, lo que has comentado de las plantillas que disminuyen el equino, yo pensaba que las plantillas de silicona también estaban recomendadas para evitar los microtraumatismos porque en el SEBER también, no sé si estoy equivocada, pero aparte del equino, también por los microtraumatismos que se producen sobre el calcáneo. Yo pensaba que era también por eso, no sé si... Es que sí, realmente no es una plantilla completa lo que tú estás utilizando, ¿vale? Sí, la talonera, ¿no? Es talonera de silicona, ¿no? Yo me he referido sobre todo a las taloneras de silicona. Entonces, al ser una media plantilla, lo que hace es que aumenta la posición del pie, ¿vale? Y te está provocando un equinismo. Es verdad que te amortigua muy bien y el paciente nota una mejoría sustancial de forma precoz, ¿vale? Pero a la larga estás perpetuando el problema porque estás haciendo que el paciente no se le resuelva el equinismo, ¿vale? Sino que estás haciendo que ese problema no termine de resolverse. Vale, entonces las plantillas completas que fueran de todo el pie de silicona, por esto de disminuir los microtraumatismos, tampoco están recomendadas, aunque no sea solo el talón. En principio no, si el paciente hace bien los estiramientos, con eso suele ser suficiente. Es verdad, por ejemplo, las taloneras de silicona yo no digo que no se usen nunca, pero si se usan, que no sean más de 3 o 4 días seguidos o más de una semana. Es decir, si el paciente está muy sintomático, yo le digo, pues mira, ponte esto durante una semana, eso sí, haz reposo deportivo, ¿vale? Y con eso cede la fase aguda, ¿vale? Y luego ya que empiece con sus estiramientos de forma previa a la actividad deportiva. ¿Vale? Pero una talonera te va a provocar un equinismo y a la larga pues, puede ser contraproducente. Vale, gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Dime. Pregunta. Sí, perdona. ¿Qué estiramiento recomiendas para los Woodesletter? Pues estiramientos de cuádriceps, ¿vale? Que básicamente, bueno, no sé si se me va a ver, pero... No se me va a ver. A ver, básicamente es esto, de poner el pie aquí en la parte posterior, ¿vale? Lo que hacen los futbolistas cuando se ponen a entrenar, a calentar, ¿vale? Es decir, estando de pie, ¿vale? Se lleva a flexionar la rodilla y colocar el pie en la zona posterior del muslo, manteniendo correctamente el eje del tronco, ¿vale? Sin echarse para adelante, sino echándose un poquito para atrás para que el cuádriceps se estire al máximo, ¿vale? Y hacer ese estiramiento, pues eso, 2-3 minutos antes, o sea, durante 2-3 minutos antes de la práctica deportiva, ¿vale? Y hacerlo siempre de forma bilateral, ¿vale? Primero una pierna y luego la otra, aunque solamente tenga los Good Slater en una de las dos piernas, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Nada. Hola Jorge, mira, yo te quería hacer una preguntita, vamos, muy simple. Cuando has hablado de los esguinces de tobillo, no has hablado de los hematomas. Y yo quería saber si los hematomas, ¿no?, que encontramos muchas veces en los esguinces también nos ayudan a clasificar la gravedad, digamos, de los esguinces, ¿no? Sí, lo que pasa es que el hematoma, pues es, digamos, un poco más variable, ¿vale? Entonces, generalmente, porque hay pacientes que, a ver, se me ha olvidado decirlo, en los esguinces de tobillo, pues bueno, los grados van en función de cómo es la rotura del ligamento, ¿vale? Es decir, en un grado 1, el ligamento peroneo astragalino anterior, que es el que se lesiona, se va a distender sin llegar a romperse, con lo cual el paciente no va a tener hematoma ninguno en un grado 1, ¿vale? No suele haber hematoma. En un grado 2 va a tener una rotura parcial, ¿de acuerdo? Con lo cual ya va a aparecer un pequeño hematoma en esa zona, ¿vale? Y en un grado 3 va a aparecer un hematoma bastante importante. Lo que pasa es que a lo mejor pues puedes tener un grado 2 que te aparezca un hematoma
importante y te haga un poco dudar de si estás ante un grado 2, que es una rotura parcial, o un grado 3, que es una rotura completa de ligamento, ¿vale? La forma de saberlo a ciencia cierta es pidiéndole al paciente que apoye o que intente apoyar. Si el paciente es incapaz de apoyar el pie, eso es un grado 3 y hay que inmovilizarlo con una férula para que esa rotura completa trate de cicatrizar lo mejor posible, ¿vale? Y si es capaz de mantenerse en pie pero no es capaz de echar el paso, pues tendrá una rotura parcial y, bueno, pues con un pequeño vendaje, frío, elevación de la pierna y reposo, sin manteniéndolo en descarga durante 7-10 días, pues suele ser suficiente, ¿vale? Estupendo. Y otra cosita, entonces, férula hablaste solamente en el grado 3, ¿no? O sea, que tampoco sería necesario... ¿Cómo? Solamente en el grado 3. Vale, solamente en el grado 3. En un grado 1, un grado 2, pues un vendaje compresivo y luego, si acaso, pues se puede poner un vendaje funcional, ¿vale? A nivel del tobillo, pero eso ya tiene que ser una persona que sepa hacer un vendaje funcional y que esté bien formada en la aplicación de ese tipo de vendajes. Vale, muchas gracias. Nada. Hola Jorge, mira, yo te quería preguntar, ahora un poco a raíz de lo que estabas comentando del manejo terapéutico de los esguinces, sí que es verdad que creo que sigue habiendo todavía un poco de tendencia a inmovilizar demasiado. No sé si tenéis esa percepción vosotros. Nosotros, es que aquí en Valencia la verdad es que las experiencias que tenemos ha ido evolucionando, pero sí que es verdad que cada vez más se tiende a inmovilizar un poquito menos y a hacer una movilización más precoz. ¿Cuál sería el manejo ideal de un esguince leve, que suele ser lo más habitual que tenemos en las consultas normalmente? Porque yo entiendo que en principio 24 horas de una inmovilización con un reposo relativo, el frío local, antiinflamatorio si hace falta, pero luego sí que sería interesante una movilización precoz. Eso, Ignacio, mira, es que justamente esa era otra duda que tenía con respecto al vendaje compresivo, ¿no? Si realmente es útil o no. Es que me ha sacado de esa pregunta. En los esguinces leves, ¿no? Si realmente, pues yo opino como Ignacio que yo no sé si eso es realmente útil. A ver, realmente un vendaje compresivo, la finalidad que tiene es evitar que aparezca la inflamación, ¿vale? Y hacer que el paciente vea que tiene algo que le recuerde que no debe de apoyar el pie en el suelo, ¿vale? Esa básicamente es la función, pero no hace que la recuperación sea más rápida ni nada, porque realmente es un vendaje sobre todo para prevenir la formación de edema y de inflamación, ¿vale? Entonces, es verdad lo que tú comentas, pues la tendencia ahora mismo pues debe ser de hacer un tratamiento individual en cada caso al grado que tenga cada paciente, ¿vale? La mayoría pues son esguinces leves, es decir, grado 1, grado 2, pues un esguince leve le dice al paciente, se le puede poner un vendaje compresivo para que no tenga mucha inflamación y le dices que en 3 días se lo quite y que poco a poco empiece a apoyar el pie en el suelo. Tu recomendación es entonces empezar a apoyar a los 3 días. En un grado 1, pero tienes en un grado 1, sí, claro, me refiero a grado 1. Tienes que estar seguro de que es un grado 1. Claro, es que yo ahí es donde veo un poco quizá la controversia y un poco el choque que puede haber entre fisioterapia y trauma, que es un poco lo que me he encontrado. Digo, porque tengo compañeros fisioterapeutas que me dicen que lo ideal sería en 24 o 48 horas iniciar una movilización con apoyo, pero iniciar movilización precoz. Ahí es donde viene un poco mi duda. Sí, a ver, pues en un grado 1 pues puede empezar a movilizar y a apoyar, pues eso, en 72 horas, 48-72 horas puede empezar a hacerlo, ¿vale? Pero ese es el típico niño que se tuerce el tobillo, ¿vale? Y que luego sigue andando y cuando llega a casa, pues se le pone el tobillo pues como una bota, ¿vale? Entonces, pues ahí, pues hielo, reposo, elevación, 2-3 días y apoyar y a movilizar. Ahora, el típico niño que se cae y tiene el tobillo súper hinchado desde primera hora, que no puede dar el paso siquiera ni ponerse de pie, pues eso va a ser un grado 3 y eso pues va a haber que inmovilizarlo.
Y luego, una última pregunta. Estoy viendo también en chicos y chicas entre 12 y 14 años que por lo menos se están aficionando a correr, muchos casos de fascitis plantar. No sé si vosotros habéis notado también quizá un aumento y cuál sería el manejo ideal de la fascitis plantar. Bueno, realmente esos casos la mayoría de las veces no son fascitis plantares, como las conocemos como tal, sino que suelen ser más bien contracturas del gemelo, ¿vale? Del gemelo medial, ¿vale? Que lo suelen tener más acortado de la cuenta. Entonces, el tendón de Aquiles, ¿vale? Se inserta como si fuese en el calcáneo, como si el calcáneo fuese una polea y se continúa con la fascia plantar, ¿vale? Entonces, un acortamiento de una parte del tendón de Aquiles, muchas veces como una contractura del gemelo, se puede manifestar como un dolor en la zona plantar, sobre todo a la hora de andar y de correr, ¿vale? Y entonces, por eso es muy importante hacer la exploración, hacer el test de Silverskill, de valorar el equinismo, haciendo del equinismo del pie con la rodilla en flexión y en extensión, porque la mayoría de esos casos realmente son acortamientos del gemelo medial, que si no mejoran con fisioterapia, ¿vale? Nosotros los traumatólogos le hacemos un alargamiento a nivel de su inserción en el fémur distal, en la parte posterior de la rodilla, y el dolor en la planta del pie desaparece por completo y de forma inmediata, ¿vale? ¿Y se podrían confundir un poco con las contracturas de los peroneos posteriores? Es que esas contracturas... La inserción del peroneo posterior, si no recuerdo mal, es en la cara anterior del pie, por su cara interna, ¿puede ser? No, a ver, los peroneos van por la parte externa. Externa, perdona. El peroneo lateral corto que se inserta en la base del quinto metatarsiano y luego el peroneo lateral largo que va por la planta del pie. Pero cuando existe una contractura de los mismos, se suele manifestar como un dolor en la zona, en el borde externo del pie, ¿vale? Y suele ser muy típico cuando existe una coalición tarsiana, ¿vale? Una fusión, por ejemplo, entre el calcáneo y el escafoides, ¿vale? En ese tipo de coalición en el cual el valgo del pie no corrige, al ponerse el niño de puntillas, al estar siempre en valgo, esos tendones, al estar siempre acortados, acaban estando contracturados, ¿vale? Y entonces refieren dolor sobre esa zona, sobre el borde externo del pie. Muchas gracias. Nada. Una pregunta. Sí. En cuanto voy a cambiar de tercio a las displasias de cadera. Vale, perfecto. Entonces, cuando tenemos un bebé o niño un poco más mayor que le notamos, por ejemplo, o un Barlow positivo o una simetría de pliegues y demás, que lo mandamos al trauma, ¿cuánto tiempo podemos decir que esperen? Porque yo, por ejemplo, en mi hospital de referencia no hay traumatología infantil, entonces no pueden elegir otro hospital. Si lo hacemos preferente, no pueden elegir otro hospital. Entonces van al de referencia y luego ya el de referencia le manda al Niño Jesús o a otro. Entonces es un transcurso que puede tardar 2 meses o... Yeah. Entonces yo me he visto la tesitura de tener que mandarlos a urgencias, con lo que conlleva al final mandar a un niño a urgencias, de que se enfade todo el mundo. A ver, realmente, pues, si tú, por ejemplo, tienes un niño que le ves un ortolani positivo, ¿vale? Eso, lo ideal es que lo esté viendo, al paciente lo están valorando en una unidad de ortopedia infantil en un máximo de 1 o 2 semanas, ¿vale? Eso es lo ideal. ¿Por qué? Pues porque ese ortolani positivo, pues si no se trata, si no se le pone un arnés de Public de forma inmediata, pues ese ortolani se va a negativizar porque los aductores se van a cortar, ¿vale? Va a empezar a haber una limitación de la abducción y cuando aparece ya la limitación de la abducción, la cadera es que ya no eres capaz de reducirla, ¿vale? Por eso te sale el ortolani negativo, ¿vale? Y tampoco lo vas a poder reducir con el arnés de Public. Y eso va a implicar que tengas que llevar al niño a quirófano, ¿vale? Dormirlo entero y
llevarse una anestesia general y un yeso pelvipédico, ¿vale? Siempre y cuando consigas reducir de forma cerrada la cadera, que luego a lo mejor tienes que incluso abrirla para poder quitar o tengas que hacer a lo mejor incluso una tenotomía de los aductores, ¿vale? Entonces, lo ideal es que en cuanto tú tengas la sospecha de que esa cadera pueda estar lusada o tener un problema, pues que en el plazo de 1 o 2 semanas se esté viendo en una unidad de ortopedia infantil, ¿vale? Vale. Eso es lo ideal. Vale. Y cuando, por ejemplo, hemos hecho ecografías y tal, porque vemos una simetría de pliegues muy tontorrona, con una limitación así tontorrona, y te ponen que la cadera está inmadura y que la repitas al mes y al mes te dicen que está luxada, ¿cómo? ¿Eso es un fallo a lo mejor en la ecografía previa o...? Eso es un fallo de centrarnos en el resultado de la prueba que hemos pedido y de no haber tenido mucho en cuenta la exploración que hemos hecho nosotros, ¿vale? Porque si a ver, es verdad que la displasia de cadera, que antes se llama luxación congénita de cadera, puede ocurrir que la cadera al principio esté dentro, que no se luxe y que con el desarrollo del niño pues se pueda acabar luxando, pero eso es muy raro que ocurra, ¿vale? Pero por poder puede ocurrir. Lo normal es que la cadera pues ya se luxe o esté luxada desde el nacimiento, ¿vale? Y eso lo hemos tenido que detectar haciendo una buena exploración física del paciente, ¿vale? Y si no lo si le mandamos a hacer la ecografía y el radiólogo nos dice cadera inmadura, pero la cadera estaba lusada, nosotros es que no hemos sabido detectar bien con la exploración que la cadera estaba luxada, ¿vale? Con lo cual en la siguiente exploración, pues el radiólogo también puede equivocarse, ¿vale? Y a lo mejor asumir que una cadera estaba un poco inmadura, pero vamos, realmente en una ecografía si la cadera está lusada se suele ver bastante bien. Es muy raro que ahí el radiólogo se equivoque. Te puede poner cobertura insuficiente y grave o déficit de cobertura grave de la cabeza femoral por el acetábulo, que es lo que suelen poner, ¿vale? Y luego valorar inmadurez fisiológica de la cadera en función de la edad que tenga el paciente, ¿vale? Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, pues pregunto yo otra vez. En el PERTES, el tratamiento en principio es reposo deportivo, ¿no? No se pone ninguna férula ni nada. Bueno. En el PERTES. Realmente, a ver, no he querido hablar mucho del PERTES porque como esto era un taller sobre todo de exploración, pues bueno. En el PERTES hay que valorar sobre todo cómo está la movilidad de la cadera, ¿vale? Ese es el factor pronóstico, uno de los 2 factores pronósticos más importantes que hay en la enfermedad de PERTES. Si el niño tiene buena movilidad de la cadera y además tiene menos de 6 años, en principio, a priori, tiene buen pronóstico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se suele recomendar? Nosotros no solemos recomendar reposo deportivo, sino que solemos recomendar una modificación de la actividad deportiva. Es decir, por ejemplo, pues evitar deportes de contacto y que impliquen muchos saltos. Por ejemplo, pues que jueguen a fútbol, baloncesto o que se pongan a saltar en el parque y eso, pues eso evitarlo, ¿vale? Pero pueden coger la bicicleta, pueden hacer natación, pueden pegarse una pequeña carrera siempre que no impliquen saltos importantes, ¿vale? Entonces, luego, también en el PERTES es muy importante hacer una buena valoración radiológica, ¿vale? Y ver en qué estadio radiológico, en función de, por ejemplo, la clasificación de Herring, pues, que usamos los traumatólogos, pues vamos viendo si esa cabeza femoral pues va a acabar con un buen pronóstico o con un mal pronóstico,
¿vale? Y nosotros pues nos vamos guiando en una serie de parámetros para tomar la decisión de si al paciente lo dejamos tranquilo y tal y como está, o si tenemos que operarlo y tenemos que hacerle una osteotomía para centrar mejor la cabeza femoral dentro de la Z1, ¿vale? Entonces, el tratamiento del PERTES ha de hacerse muy individualizado a cada caso, ¿vale? Y no se pueden usar normas generales. Entonces, y el papel de la fisioterapia cuando el niño pues tiene, por ejemplo, una contractura muscular a nivel de los aductores, pues es fundamental, ¿vale? Si el niño tiene limitada la movilidad, pues eso sí que está demostrado que a peor movilidad, peor resultado final. Entonces, esos niños hay que mandarlos a rehabilitación. Si el paciente tiene bien la movilidad de la cadera, pues en principio no necesita fisioterapia, pero si durante el seguimiento que le vamos haciendo de forma trimestral, pues le notamos algún tipo de limitación de la movilidad, pues sí que lo solemos mandar al fisio. Vale, muchas gracias. De nada. Venga, más preguntas o más dudas que si os hayan quedado por ahí. Bueno, pues si no hay más dudas, yo creo que ha sido muy provechosa la sesión. Si quieres comentar alguna cosa más que se te haya quedado atrás, que quieras puntualizar, pues es el momento. Esta sesión de todas maneras se está grabando y estará a disposición de todos en el canal de YouTube del máster. Incluso estoy pensando también en subirlo a la plataforma para que lo tengáis ahí. Yo básicamente, a ver, hacer el taller de exploración, pues me he centrado sobre todo en el miembro inferior, que es lo que más frecuente pues vais a ver en consulta, porque abarcarlo todo en 90 minutos, pues es imposible, ¿vale? Y luego aparte, pues lo ideal hubiese sido hacerlo de forma presencial, ¿vale? El año pasado, pues se hizo de forma presencial, en una sala, con una camilla, iba saliendo algún voluntario, ¿vale? Y se iba haciendo la exploración de la cadera y de la rodilla, del pie, ¿de acuerdo? Y íbamos viendo pues un poco, en lugar de tener que ver pues la exploración en vídeos. Pero bueno, yo espero que os haya sido de utilidad el haber visualizado con los vídeos que he puesto y haceros más o menos una idea de cómo es la exploración tanto de la cadera, de la rodilla y del pie. Y sobre todo animaros a explorar, a hacer exploraciones en pacientes sanos, ¿vale? Eso es súper importante, que veáis qué es lo normal, porque pues eso, muchas veces a mí los residentes de pediatría, que el típico R1 que está en la maternidad, dice, es que yo no sé cuándo es un balón y un ortolán y no sé qué. Digo, mira, tú céntrate y haz la exploración, y hazla bien. El día que tengas un balón o un ortolani lo vas a ver claramente, ¿vale? Pero apréndete cómo es lo normal, ¿vale? Entonces, es simplemente animaros a que aprovechéis y ya veis, pues aquí en el vídeo, pues parece que se tarda mucho, pero en hacer una exploración de la cadera, hacer las rotaciones y eso, es que se tarda 15 segundos prácticamente. Es decir, no se tarda prácticamente nada en hacer, no os va a consumir mucho tiempo y va a hacer que cuando tengáis un paciente con patología la sospechéis y la identifiquéis de forma inmediata. Pues muy bien, muchas gracias y yo creo que podemos despedir la conexión. Muy bien. Y bueno, ya el jueves seguiremos con el último de los talleres a distancia, que será el de sueño, y esperamos que una vez se resuelva todo esto, la sesión de ecografía, que sea presencial, pues esperemos, aunque haya acabado lo que es el periodo lectivo del máster, lo podamos hacer, porque tenemos interés en que vosotros aprovechéis al máximo el último euro que os habéis invertido en este máster. Muy bien. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves, adiós.